Esta semana vamos a tratar el tema de la deuda externa pública y cómo esto afecta a la economía nacional. Para eso hemos invitado a un joven investigador de la Fundación Ecuador Libre, el economista Jairón Merchán. Jairón, bienvenido a Tribuna Liberal. Realmente toda la polémica que se ha generado con respecto a la decisión del gobierno, del presidente Correa, de acogerse al plazo de 30 días para pagar los bonos Global 12 años, ha producido un efecto en la economía de mucha incertidumbre, sobre todo con el tema del riesgo país. ¿Cómo tú evalúas esta decisión del gobierno del presidente Correa con respecto a diferir o acogerse al diferimiento del pago de 30 días de los intereses de los bonos Global? Bueno, muy buenas tardes, Carlos, gracias por invitarme. La verdad que concuerdo contigo, existe mucha incertidumbre con esta decisión porque existe algo peculiar. Se dice que sí se cuenta con los recursos para pagar los intereses, que son alrededor de 30 millones de dólares, pero se ha tomado la decisión de acogerse a los 30 días de gracias que cualquier país puede optar gracias al derecho internacional. Pero es interesante, y más que interesante, desconcertante, porque todos quisiéramos saber por qué se tomó esta decisión, aun cuando esta decisión impacta directamente sobre aspectos muy importantes para la economía. Eso es importante, Jairón. ¿En qué afecta la economía esta decisión? Porque el presidente ha dicho, y lo ha anunciado varias veces, y la propia ministra cuando declaró que se iba a acoger al diferimiento del pago, que va a esperar un informe de una comisión organizada por el gobierno del presidente Correa para ver cuál deuda es ilegítima, para así, o sea, en función de este informe, pagar o no pagar. En todo caso, esta decisión de diferir, quisiera analizar en primera instancia, ¿cómo afecta puntualmente a la economía de los ecuatorianos a pie? ¿Qué efectos tienen ellos? Mira, me temo que los más afectados van a ser las empresas del sector privado, porque cuando quieran tener financiamiento externo, las condiciones del crédito van a estar endurecidas totalmente. Y eso se refleja en este indicador famoso, que es el ENVI, muchas veces menospreciado por nuestro presidente. Bueno, no interesa el riesgo país según el presidente. Sí, él dice que sube el riesgo país, que caiga el precio de los bonos, pero yo le digo que no, por el contrario, hay que estar muy atentos a esto. Actualmente el riesgo país está en 4.457 puntos, que era algo que no había pasado desde la crisis del año 98, donde llegó a los 5.000 puntos. ¿Qué significa que el riesgo país esté en 5.000 puntos? Ok, te explico, mira. El aumento del ENVI significa que a medida que aumenta, más altas van a ser las tasas de interés que se exijan a cualquier proyecto de inversión aquí en el territorio ecuatoriano. Es decir, cuando una empresa salga a pedir financiamiento, les van a poner tasas de interés más altas, con periodos mucho más cortos y menos flexibles, de tal manera que va a ser muy complicado acceder a este tipo de financiamiento. Eso por el lado privado. Ahora, por el lado de financiamiento del presupuesto del gobierno central va a estar aún mucho más difícil obtener financiamiento, porque básicamente estás diciendo que no vas a pagar bonos global, que son tenedores internacionales los que los poseen. Tienes la deuda bilateral, que son con gobiernos extranjeros. Aparte tienes la deuda interna, que están los bonos AGD. Y es muy importante recalcar lo de los bonos AGD, porque los tiene el Banco Central. Y si los eliminas, lo vas a dejar totalmente descapitalizado al Banco Central. Jairón, retomando el tema de lo que mencionabas de esto de los proyectos de inversión, que es muy interesante, ¿no? Exacto. Porque que esté a 5.000 puntos el riesgo país significa que el inversor extranjero, alguien que quiera venir a invertir dentro del país, va a pedir una sobretasa adicional al riesgo ya implícito del proyecto de inversión de 50%, lo cual ningún proyecto da una sobretasa del 50%. Es decir, prácticamente se cierra cualquier esperanza de línea de crédito al país para un proyecto productivo. Exacto, como tú lo has dicho, Carlos, esto es así, y es lamentable que existan declaraciones de ese tipo, de que no importa el riesgo país porque quiera el presidente o no, nos implica y nos repercute de manera muy importante. ¿Cuánto ha pasado? Hace 2 meses, ¿cuánto era el riesgo país? Para el mes de septiembre el riesgo país estaba alrededor de los 600 a 800 puntos en promedio. Y como lo dije anteriormente, ahora está por los 4.400 puntos. Es algo exorbitante. En 2 meses que te suba 2.000, 3.000 puntos el riesgo país es, ya te digo, solo en niveles de crisis que no estamos. Tenemos los fondos para... Jairón, y también en el tema de proyectos nuevos, pero los que ya están y que se manejan con línea de créditos de proveedores, por ejemplo, externos,
o que se manejan con líneas de crédito de la banca para diversos tipos de transacciones, se les encarece sobremanera estas líneas de crédito, lo que puede hacer no viable un proyecto ya establecido también, ¿no? Exacto, y eso que tú dices se ve de manera más clara en las importaciones que se hacen, porque para importar necesitamos una carta de crédito, que por lo general la avala el Banco Central del Ecuador, y esa carta de crédito se piden a instituciones internacionales extranjeras, ¿verdad? Entonces, al ver que el riesgo país está tan alto, y por ende, si también descapitalizas al Banco Central, las opciones de financiamiento van a ser muy escasas, porque el Banco Central, como un garante de las importaciones y del Estado, que no tenga el capital suficiente para responder a una carta de crédito, es sumamente grave. Entonces, por ese lado tenemos una restricción de crédito para importaciones, y como tú lo dijiste, para el sector privado también. Y si lo sumas a la actual crisis financiera mundial, creo que las condiciones van a ser muy lamentables. Para que los televidentes tengan claro, ¿cuáles son los motivos o qué variables influyen en que el riesgo país se incremente? Porque el riesgo país es un índice que es medido por una banca de inversión en el extranjero, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay diversos analistas que andan viendo o observando qué está sucediendo en los países y los evalúan y los califican. ¿Qué toman en cuenta ellos para decir, sabes qué, el riesgo país tiene que subir, tiene que bajar, tenemos que darle calificación de inversión a un país, no tenemos que darle calificación de inversión a un país? ¿Qué analizan ellos? Mira, el riesgo país tiene dos componentes muy fundamentales y generales. Los primeros son componentes objetivos, que son deuda como porcentaje del PIB, inflación, estabilidad macroeconómica, crecimiento del país, y por otro lado están los componentes subjetivos, y que son los que le brindan mayor volatilidad al ENVI o riesgo país, que dicho sea de paso es medido por el Banco de Inversiones JP Morgan, como acabas de decir, una institución extranjera. Y dentro de esos componentes subjetivos se encuentran, por supuesto, todas las declaraciones que haga un mandatario dentro del país, y todos los aconteceres políticos dentro del país inciden directamente en esos factores subjetivos. Un ejemplo de esto se da en el año 2007, enero, 15 de enero de 2007, se posesionó nuestro actual presidente e hizo declaraciones puntuales de que si el precio del barril del petróleo caía, él no tenía más problemas que limitar el pago de la deuda. Entonces, justo el día siguiente de esa declaración, el ENVI pasó de 800 puntos a 1027 puntos. Y yo creo que eso es un ejemplo muy claro de cómo inciden estos factores subjetivos dentro del ENVI. No es que alguien dice, vamos, sumémosle 1000 puntos más al ENVI. No, todo depende de la evolución de la economía ecuatoriana y obviamente de las personas que estén al frente de la economía. ¿Y qué tipo de declaraciones y qué actitudes tengan con respecto al pago de deuda? Exacto. Fíjese, como te dije, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB es muy importante. Actualmente estamos en el 20%, pero asimismo es muy importante saber qué es lo que se piensa hacer con esa deuda. ¿Cuánto es el monto total de la deuda externa pública ecuatoriana? Estamos alrededormente en los 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto de ese porcentaje es la que el presidente Correa ha dicho o no se ha pagado o se ha cogido al plazo, que es los bonos global, ¿no? Bonos global 12 años. Exacto, lo que no se ha pagado son los intereses de la deuda, son 30 millones de dólares. Ese es el monto que no se ha pagado y que estamos... De la franja de bonos global. Sí, de la franja de bonos global, y que estamos a la espera del informe de la comisión que hace una auditoría a esta deuda, que no es solo los bonos global, van a auditar la deuda, toda la deuda contraída por Ecuador desde 1976 hasta el 2006. Entonces ahí tenemos bonos global, bonos AGD, préstamos al FMI, préstamos a la CAF, al Club de París, un sinnúmero de préstamos que se han contraído a lo largo de la historia del Ecuador. Jairón, terminamos el bloque anterior donde señalabas que el diferimiento estaba a la espera del pago de los intereses de deuda pública por parte del gobierno del presidente Correa. Estaba en función de esperar un informe de una comisión que va a catalogar como legítima o ilegítima toda la deuda pública ecuatoriana, ¿no? ¿Cuándo sale ese informe? Ese famoso informe, ¿no? Ese informe tan esperado por todos nosotros va a ser publicado el día jueves. El jueves 20 de noviembre, al público en general, a todos los ecuatorianos, vamos a enterar de qué es eso. Pero hoy día miércoles ya hubo una publicación en el diario El Universo donde se citan ciertos aspectos de lo que contiene este informe. Y me gustaría comentar de eso. Mira, la comisión dividió la deuda en 4 grupos, que es deuda comercial, que es la que todas las entidades ecuatorianas contrajeron con bancos privados del extranjero.
El segundo grupo son con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y la CAF. Jairo, ¿pero esta es pública y privada o solo pública? Solo pública, la auditoría es solo pública. El tercer grupo son los préstamos bilaterales de Estado a Estado y el último grupo son las deuda interna, la deuda pública, los bonos que se emiten internamente para poder financiar diversas actividades del Estado. Dentro de esos 4 grupos vamos a analizarlos por parte. En la deuda comercial se tienen indicios de ilegalidad o ilegitimidad porque alegando que la tasa de interés que se cobró era excesiva. Pero hay algo muy importante que recalcar. Cuando se firmaron todos estos convenios, cuando se hizo la securitización de la deuda en el año 83, cuando tuvimos la reestructuración de esa deuda por los bonos Brady y posteriormente se convirtieron en bonos Global, todos estos convenios al inicio se firmaron con una tasa de interés flotante. Y es ahí la clave, porque si tú firmas con una tasa de interés flotante, tú estás sujeto a que la tasa de interés fluctúe, de que a mañana hoy te cobran 5, mañana te pueden cobrar 10%. Entonces, no me queda claro ese fundamento de que las tasas de interés fueron excesivamente altas, si se comenzó con una LIBOR del 5% y una Prime del 9%. Y ojo, estas tasas que tú haces referencia con respecto a la deuda comercial estaba, como tú mencionas, en una tasa internacional, que es la tasa interbancaria de Inglaterra, ¿no? Exacto. La LIBOR. Exacto. Entonces, eso significa que no estaba en manos de los contrayentes, porque fluctuaba en función del mercado internacional de capitales. Exacto, y por último, no solo le afectaba a Ecuador, le afectaba a todo el mundo, a todo el mercado internacional. O sea, digamos que en esa banda, en la deuda comercial, es muy, según tú, es muy cuestionable el tema de decir o afirmar esto de que es muy alta la tasa que se nos cobró, porque fluctuaba para todo el mundo. Aparte de que eso es muy subjetivo, muy alto para ti puede ser 20%, o para mí puede ser 5%, pero en todo caso el convenio fue firmado con una tasa flotante. En ese momento se acordó una tasa flotante, entonces no creo que haya habido ilegalidad de por medio. Si tú aceptaste en un medio de mutuo acuerdo, no sé, me queda la duda sobre eso. ¿Y qué tal el otro de los multilaterales? ¿Qué sucede con los multilaterales? Es algo muy interesante porque sabemos que son préstamos que se hacen a la CAF, al Fondo Monetario Internacional, para hacer proyectos de desarrollo, pavimentar calles, alcantarillado sanitario, agua potable, todo este tipo de proyectos. Y lo que se alega en contra de este tipo de préstamos es que el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos imponían políticas que no permitían al Estado expandirse como tal, es decir, le prohibían al Estado planificar el desarrollo, regular los mercados y estatizar empresas. Entonces, no sé, la verdad es que yo soy un fiel creyente de que el Estado es un pésimo administrador de empresas. Y es bastante dudoso de que ese tipo de políticas vayan a dañar al país y se los está utilizando como argumento en contra de esa deuda contraída. Pero, por ejemplo, yo creo que muchos estarán de acuerdo en que privatizar ciertas empresas públicas sería mucho más eficiente que mantenerlas en poder del Estado. Y ese es un poco el argumento que se está utilizando para declarar ilegítimo esta deuda. Jairón, hay una afirmación que ha salido en los medios acerca de también uno de los integrantes de la comisión, y es acerca de que justo cuando se iba a prescribir, se iba ya a anular una deuda externa, se hizo una modificación para, creo que eran los bonos Brady, para retomar otra vez la deuda. Y ellos cuestionan esto como algo nefasto, antipatria. ¿Es realmente cierto esto? Y si es cierto, ¿qué implicaciones hubiese tenido que el país hubiese quedado ante el sector financiero internacional como un moroso? Porque es como cuando tú o yo hacemos un préstamo a un banco y no pagamos, si nos farreamos la plata y no la pagamos y estamos en calificación D de un banco X, pues obviamente creo que nadie en el sistema financiero va a prestarle a Carlos Molina si tiene una deuda D en el sistema financiero, que nunca me la pagué y me la hice loco, me la farrié, pero nunca la quiero pagar. Exacto, Carlos. Mira, yo creo que tú acabas de responder la pregunta, pero vamos a desarrollarla también por mi lado. Sí, tú tienes una persona que le das dinero y que esta persona viene y se la gasta y el siguiente día le toca el día de pagar y dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Entonces, siendo yo un prestamista, yo ya no voy a volverle a prestar a esta persona. O sea, conmigo tiene un récord crediticio pésimo. Y eso es lo que pasaría con el Estado ecuatoriano. Entonces nos queda la incertidumbre de, bueno, no pagamos, nos van a cerrar todas las fuentes de financiamiento posiblemente. ¿A quién le prestamos?
se dicen, las declaraciones de la ministra dice a nuestros aliados, a nuestros vecinos, y la única persona que se me ocurre es el presidente de Venezuela, pero acuérdate que les prestó a Argentina el 15% de interés, y el Banco Mundial te presta 6%. O sea que vamos a sacrificar esto por, no sé, porque nos dio la gana de declarar un default, vamos a terminar pagando más. Yo creo que eso es bastante cuestionable y debería de pensarse. Claro, y los efectos que tiene en la economía, ¿no? O sea, en la economía real, en la economía de las empresas, porque esto es importante destacar. Es muy fácil decir la vida o la deuda, los planes sociales, y eso está bien, eso es correcto. O sea, hay que pensar en la gente que menos tiene, hay que ayudarles a tener educación, pero de forma inteligente. O sea, no hay que hacerlo de forma, creo que atolondrada, porque decir, ¿sabes qué? No vamos a pagar. Bueno, ¿qué implicaciones tiene la empresa nacional que da empleo? Pues, aquella empresa nacional que da de comer a todos los ecuatorianos, pues no va a tener líneas de crédito para poder financiarse. Y si el Estado, y lo que hemos visto, la reacción del sector productivo es decir, bueno, Estado, si ustedes nos están, con sus acciones, nos están cerrando las líneas de crédito de afuera, pues ahora dennos ustedes las líneas de crédito para poder trabajar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que el Estado va a tener la suficiente liquidez o recursos para otorgar líneas de crédito al sector productivo, dado que sus acciones han cerrado o podrían cerrar las líneas de crédito internacionales? Sí, mira, como lo dices, en la economía real los impactos van a ser totalmente visibles. Y un ejemplo claro es que tenemos a Colombia al lado compitiendo con un mercado exportador de flores. Entonces viene un inversionista extranjero que quiere invertir en el mercado de flores. Y lo primero que hace, no lo único, es ver cómo está, pues qué país es más riesgoso para invertir, a dónde meto mi dinero. Colombia tiene un envío alrededor de 600, 800 puntos, y nosotros lo tenemos en 4.000 puntos. Entonces, obviamente, ese inversor va a decidir meter su plata en Colombia, y esto aquí nos priva de esas inversiones que en última instancia generan mayor producción, mayor empleo y mayor bienestar para la economía. Entonces, al cerrar esa fuente de financiamiento, estamos perdiendo todos estos temas que te acabo de nombrar. Y ahora lo que tú me dices, ¿el Estado podrá brindar financiamiento a las empresas? Es bastante dudoso. Dicen que van a abrir una línea en la Corporación Financiera Nacional como un prestamista de segundo piso para brindar todo este tipo de préstamos, pero yo creo que no se va a poder. La banca actualmente es solvente, es líquida y cuenta con los recursos necesarios para afrontar esto, pero el Estado como tal, con las condiciones que posee, precio de barril de petróleo por los $50, ingresos tributarios bastante optimistas, los quieren incrementar en el 20%. Y esas cosas creo que no se van a poder dar. Jairón, para concluir, ¿cuál sería tu recomendación si tú fueses ministro de Economía hoy? ¿Qué le recomendarías al presidente Correa para tratar de solucionar todos estos problemas de deuda externa? ¿Qué acciones tú tomarías si estuvieses al mando de la cartera de Economía? Mira, primero yo creo que deberíamos tener una actitud un poco más conciliadora, porque como te dije, esto de los factores subjetivos influyen mucho en la forma en cómo nos ven afuera. Entonces, primero habría que cortar un poco este tipo de declaraciones de que vamos a pagar o no vamos a pagar. Entonces, tomar una posición, o pagas o no pagas, y si no pagas, atente a las consecuencias, que como ya hemos dicho serían un poco graves para la economía ecuatoriana. Y en segundo punto, deben tenerse en cuenta de que se repercute directamente al empresario, al trabajador ecuatoriano, a las personas que viven de la economía real. Entonces, hay que, no sé, ponerse en una posición muy conciliadora y teniendo los recursos, lo que es más extraño, tenemos recursos para pagar la deuda externa, no sé por qué no la estamos pagando. Entonces, ¿por qué estás generando tanto caos en la economía si al final del día vas a pagar o si te decides por no pagar y cortas todas tus fuentes de financiamiento? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? No queda muy claro. Y sinceramente, para el ministro de Economía es simplemente restringir todo el gasto que se está haciendo actualmente, porque sabemos que se vienen épocas duras, y tratar de trabajar en conjunto con el presidente y ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice acá para tener una buena imagen a nivel internacional. Mira que Colombia, con su problema interno que tiene, se ve mucho mejor que Ecuador. Ecuador no tenemos guerrilla, no tenemos nada de eso y tenemos una imagen crediticia pésima a nivel internacional. Amigos televidentes, si bien es cierto, siempre hay que tener en cuenta a la gente de menos recursos para darle educación y salud, no es menos cierto que la forma más fácil es
declarar que toda la deuda externa pública es ilegítima y declarar que no vamos a pagar nada sin tomar en cuenta las consecuencias que puede tener en el sector real de la economía. Creo que mucho más importante sería, y sería un baño de sinceridad, es que analicemos quién se llevó todos esos miles de millones de dólares que los ecuatorianos o los gobernantes de turno cogieron muy orondos de huesos y contrataron deuda para gastar en qué. ¿En qué hemos gastado todos esos miles de millones de dólares de deuda y quién se los ha llevado? Porque son miles de millones de dólares que todos los ecuatorianos estamos pagando, es cierto. Hagamos esa investigación y capaz tengamos una opinión mucho más certera con respecto a qué debemos hacer sobre la deuda externa. Además, hemos perdido, creo que, la oportunidad de pagar gran parte de esa deuda con esa ineficiencia en los monopolios petroleros, cuando hemos tenido un precio del barril de petróleo a más de $140 y no hemos pagado ni hemos adelantado el pago de gran parte de esa deuda. Hemos votado ese loto, hemos votado esa lotería que nos dio las circunstancias mundiales y las hemos perdido.